poder trabajarla, amén, ya que el Señor nos ha dado el privilegio de poder escribir la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor. Pablo reprende a sus colegas. Y estamos en el capítulo 2 de Gálatas. El texto central dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo 3:16. El texto central o el pensamiento central nos dice que los líderes de la iglesia deben corregir las cosas que están fuera de orden, sobre todo si tergiversa la doctrina bíblica. Amén. Por eso el texto es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La Biblia nos corrige, la Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye y nos muestra, ¿verdad? Gloria al Señor, lo que es la doctrina bíblica, la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Esta mañana vamos a trabajar los versos del 11 al 21. Gloria al Señor, y como les dije desde que empezamos esta epístola, tenemos que leer paralelamente el libro de los Hechos para poder entender lo que pasa acá en las epístolas. Gloria al Señor. Y vamos a ver por qué el apóstol escribe este capítulo, esta carta. Ya sabemos que la iglesia de Gálatas se había vuelto del evangelio de la gracia a las prácticas judías por los judaizantes que habían entrado dentro de la iglesia de los Gálatas, que son varias iglesias, hermanos. No era una nada más, son varias iglesias que comprenden a los Gálatas. La postura del creyente debe ser firme. Debemos comprender la importancia de corregir errores doctrinales aún dentro del liderazgo. Amén. Aprender a no cometer los mismos errores una y otra vez. Amén. Todos nosotros podemos cometer errores, ¿verdad que sí, hermano? No estamos exentos. Y cuando se trata de interpretación bíblica, amén, gloria al Señor, usted tiene, ¿verdad? Gloria al Señor, que corregir correctamente la doctrina bíblica, porque por ahí hay mucha gente que a veces habla y dice cosas que no están fundamentadas por la palabra del Señor. Y el Señor llama a los que son maestros, a los que son, ¿verdad?, tienen ministerio de enseñanza, a los pastores, a corregir los errores doctrinales que alguien pudiera, ¿verdad?, estar difundiendo. Les cuento esta anécdota. Recientemente alguien escribió en las redes, gloria al Señor, hablando de los títulos dentro de la iglesia. Gloria al Señor. En la iglesia de hoy en día sí tenemos doctores que son pastores, ¿sabes? Hay pastores con doctorado. Amén. Aunque sea en teología, ¿es un qué? Es un doctor. Porque usted estudió, se quemó las pestañas. Para Melba ser enfermera tuvo que estudiar, ¿verdad, Melba? Y es una enfermera graduada. Amén. Para yo poder ser socióloga tuve que estudiar 4 años, ¿verdad? Y su bachillerato en sociología, gloria al Señor, pero me gradué, me lo gané. El que es ministro del evangelio no está ahí solamente porque Dios lo llamó. Va adquiriendo un conocimiento, ¿verdad? Va adquiriendo una ¿qué? Una preparación, hermano. Amén. Se empieza desde abajo y poco a poco se va ¿qué? Se va subiendo. Posiblemente muchos de los pastores comenzaron pastoreando pocas personas, con un grupo pequeño, pero según fueron subiendo, el Señor los ha bendecido. Y ahí dentro de la iglesia hay ministerios. Sabemos que hay 5 ministerios, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? Pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y ¿qué? Y profetas. Estos son los 5 ministerios que habla la Biblia. La palabra misionero usted quizás no la va a ver en la Biblia, pero ¿quiénes son los misioneros? Los enviados, que hacen la labor de los apóstoles. El término cambia por la cuestión, tiene un problema, ¿verdad? Una crisis de explicar quiénes son y quiénes no son, pero los verdaderos apóstoles son aquellos que estuvieron con Cristo Jesús. Amén. Hoy en día usan ese nombre. En la Biblia habla de obispos. ¿Usted sabía que a los pastores le llamaban obispos en la palabra? Amén. Lo que pasa es que ahora en nuestros términos, gloria al Señor, la palabra obispo la utilizan algunos concilios, no la usan todos los concilios.
el que es reverendo es ministro ordenado por el Estado. Amén, usted lo sabía. Usted sabía que para ser reverendo usted tiene que tener una licencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces muchas veces la gente comienza a hablar sin tener conocimiento de lo que son los ministerios y lo que son los líderes en la iglesia. ¿Amén? Y si usted tiene un ministerio, tiene que honrar al ministerio que va por encima de usted, ¿sabe? Porque el pastor tiene que tener los 5. Pero ¿quién enseña a los otros 4? Los maestros. O sea, tiene que haber una combinación de ambos porque todos trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Traigo este punto porque alguien trató de debatir conmigo el punto y no, mi amor. Hay que respetar los rangos, ¿verdad? El que se lo ganó, ¿verdad que sí? Tenemos que honrar, amén. Y después de todo, todos somos ¿qué? ¿Siervos qué? Fíjense que Jesús le dijeron, maestro bueno. Y él le dijo, ¿tú me llamas a mí bueno? Ninguno es bueno, o sea, estaba viendo a ver cómo reaccionaba el joven rico, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Poniendo eso en contexto, hermano, gloria al Señor, el liderazgo cristiano, estoy en la introducción, debe tener posturas firmes dentro de la iglesia del Señor. La ambivalencia y la falta de firmeza puede minar el ánimo de los que les rodean. Los creyentes deben ser de una sola pieza. La epístola a los Gálatas es una reprensión si usted lo va a ver, ¿verdad? Es como un regañito. Amén. Hay un video bien curioso que vimos ahí, gloria al Señor, en forma de caricatura, donde ponen al muñequito recibiendo las epístolas y sale un puño del papel y le da al muñequito. Amén, gloria al Señor. Pero no es cuestión de dar puños, hermano, es cuestión de corregir con justicia. Amén. Gloria al Señor. La iglesia le había dado las espaldas a la autenticidad del evangelio, permitiendo falsos maestros y de los judaizantes. La lucha de los judíos para mantener el control religioso sobre las iglesias se hace patente en casi todas las epístolas, pero en Galacia ocurrió en mayor escala. Y Pablo va a corregir incluso a líderes contemporáneos con él, porque, gloria al Señor, no estaban actuando correctamente en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de modelar el carácter de un creyente, ¿saben? Los creyentes tenemos que tener carácter. Amén. La primera parte, la hipocresía del apóstol Pedro en Antioquía. Y leemos los versos 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de ¿qué? Dice el apóstol. De condenar. ¿Qué haría Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, el apóstol Pablo había estado dando testimonio de su experiencia con el Señor. En él había hablado de lo difícil que fue introducir a los gentiles dentro del núcleo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevan con quiénes, con los gentiles. Había una división racial, había una línea. Amén. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios y toda esa cosa. Gloria al nombre del Señor. Pero una vez Cristo llega, rompe esas barreras. Y entonces el evangelio de la gracia llega a gente que no es judía. Llega a los gentiles, llega a otras naciones extranjeras. Fíjense que cuando desciende el Espíritu Santo allá en el aposento alto, ¿qué idiomas hablaron en lenguas aquellas personas? ¿Qué hablaron? Partos, medo, elamita, aquello, el otro, cretense, árabe. El Espíritu Santo no vino en hebreo. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir, hermano? El bautismo en lengua. ¿Vino en otros qué? Idiomas. El Señor no los bautizó en hebreo. Allá había gente de todas esas naciones.
¿Cuál fue la finalidad de ese bautismo en lengua? De que esa gente hablara en esas lenguas. Que los demás escucharan ¿qué? La manifestación del poder de Dios. ¿Amén? Y que hubiera un testimonio. El Espíritu Santo estaba hablando a través de los apóstoles en esos idiomas y decía, pero ¿cómo estos que son judíos, galileos, están hablando en otras lenguas? ¿Verdad? En otros idiomas. Están llenos de mostos. Rápido dijeron que estaban borrachos. Entonces Pedro, ¿verdad? Gloria al Señor, escuchando, dijo, ellos no están llenos de mostos, sino que se ha cumplido lo que el Señor dijo en el profeta Joel. Después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la importancia de que Dios le interesaba salvar a la humanidad. Cristo vino a salvar la humanidad. Amén. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese contexto, amén, gloria al Señor, los judíos que se convertían, pero no se convertían nada. Eso era más un convencimiento que una conversión. No estaban convencidos, hermano. El que se convierte a Cristo tiene que convencerse de la fe en la que cree. Usted tiene que creer. Porque si usted no cree, amén, gloria al nombre del Señor, si usted no cree, gloria al Señor, no le da constancia a lo que usted está recibiendo. Hemos creído en el poder de Dios. ¿Cuántos han creído en el poder de Dios? Hemos creído en un poder que no se toca, ¿verdad? Hemos creído en Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Entonces, en estas prácticas querían circuncidar a los gentiles, pero esa práctica los gentiles no la hacían, porque la circuncisión viene como parte del pacto que Dios hace con Abraham, ¿sabes? Es un pacto judío. Obligaron a Timoteo, ahí menciona a Tito, pero Tito no lo llegaron a circuncidar porque entendieron que él era griego, no lo circuncidaron, pero a Timoteo lo obligaron a circuncidarse, aunque Timoteo tenía raíces judías, ¿verdad? Su mamá y su abuela eran judías, pero como el padre era griego, pues quizás esa parte la obviaron, hermano, gloria al Señor, aleluya. Pero ya Cristo había libertado a los convertidos de las prácticas judías, hermano, amén. Todos sabemos que los cambios traen resistencia y pueden causar una crisis, ¿verdad que sí? ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Cómo les llegó el Evangelio? Pues eran fruto de la predicación del apóstol Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Ellos estaban ubicados en el centro de Asia Menor, le estoy leyendo en el expositor, ¿verdad? Y sus habitantes originales eran frigios. Fíjense que cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, Partos, Medos, Elamina, Elamita, Frigia, Panfilia, ahí están los frigios, ¿verdad? Eran frigios. Sin embargo, en sus ciudades vivían muchos judíos. Eran conocidos por su inconstancia y su anhelo de conocer cosas nuevas y raras. Pablo visitó a Galacia en su primer viaje misionero, lo dice Hechos 13:51, y el capítulo 14 y verso 8, y los visitó en el tercer viaje. ¿Cuáles eran las ciudades? Iconio, Listra, Derbe, eran parte de Galacia, ¿ok? Así que Galacia eran varias ciudades, gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor, tenía varios lugares. Entonces, en el primer concilio eclesiástico que vemos en Hechos capítulo 15, gloria al Señor, Pablo habla sobre la introducción de los gentiles al Evangelio de la gracia. Los hermanos que venían de Judea conforme a la ley de Moisés venían y querían circuncidar a todos los varones. Y dice la palabra que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión sobre el asunto porque los fariseos insistían en hacer cumplir la ley. Pedro en aquel momento defendió a los creyentes gentiles en aquel concilio, hermano, de que no debían tener el yugo de la ley. Y Jacobo, como líder de la iglesia, toma una decisión indicando que las promesas dadas a Israel concuerdan con el llamado de los gentiles. Amén. Los creyentes gentiles no debían causar tropiezo a los judíos, ni los judíos ¿qué? A los gentiles.
Aquí nos habla también en Corintios, ¿verdad? Si tu hermano es débil, usted que es fuerte, ¿qué va a hacer con el débil? ¿Qué va a hacer? Ayudarlo. Si tú sabes que algo ofende a tu hermano, ¿lo vas a hacer? No lo hagas delante de él, porque a lo mejor tu conocimiento, pues tú dices, no, esto, ¿verdad? La gracia de Dios, amén. Gloria al Señor. Pero si tú ves que tu hermano que está a tu lado, amén, no practica lo mismo que tú, pues tú tienes que comprender a esa persona que está a tu lado, amén. Gloria al nombre del Señor. Los que tenemos familiares que practican ciertas religiones, sabemos que ellos se abstienen de ciertos alimentos. Si van a nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Darle lo que ellos comen. O vamos a preparar un lechón asado, que ahora viene esta época, ¿verdad? No, sabemos que ellos no comen eso. Los judíos no comían cerdo. Los árabes no comen cerdo, ¿usted lo sabía? También para ellos es pagano. Gloria al Señor, comer cerdo, ellos lo ven como algo inmundo. Al día de hoy todavía ellos mantienen sus costumbres. Amén. Sin embargo, gloria al Señor, el Señor pues nos dijo que nada es inmundo, que Dios todo lo ha limpiado, pero si yo tengo un hermano al lado mío que no come lo que yo como, ¿qué debo hacer? Respetarlo, ser considerada. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, y hablamos de estas cuestiones de religión, pero cuando yo voy a salir a comer es un problema con Feli. ¿Por qué? Porque Feli no come todo lo que yo como. Entonces, si voy a un sitio donde no hay ajos, habichuelas o carne, él no va a comer. ¿Sabe? Lo otro que come es nuggets y papitas. Entonces, mire, no es fácil salir ¿verdad? A comer. Si vamos a un restaurante que uno no sabe ni lo que es. Tengo que preguntar, ¿aquí hay ajo? Ustedes hacen habichuelas y a veces me hacen, mira, a mí han cocinado para darle ajo a Fe. ¿Usted lo sabía? Cuando usted va a un kiosquito, mira, no me queda ajo, pero te puedo hacer un poquito, pues hago un poquito de ajo, porque si no hay ajo, no va a comer lo que hay aquí. Mariscos ni hablar. Amén. Y es mi hijo, y él lo hace porque, pues, por su condición hay ciertas cosas que él no come. Pues me voy a meter de un sitio donde hay unas cosas que él no las va a comer, hermano. Y hemos llegado a sitios donde no hay nada que él coma. Pues yo tengo que entrar ahí y ir a otro sitio a buscarle algo de comer. Hermano, porque pues, así es la cosa. Aleluya. ¿Ah? Ahora le encantan las carnes, de verdad, se puede comer las carnes solas y demás. Todo tipo de carne la come. Pero, hermano, gloria al Señor, no come hamburgues, no come aquello, no come lo otro. Y es un problema. Si eso es una cuestión, ¿verdad?, de selección. Porque los abuelos le buscan la vuelta a los muchachos, ¿verdad? Usted sabe lo que su hijo come, sabe lo que los nietos comen. Amén. No todo el mundo se come el huevo frito de la misma manera, ¿verdad que no? A algunos les gusta con la yemita blandita, a otros les gusta durita, quemadito, ¿verdad? ¿Es la que sí? O sea, es un problema, la comida de la cocina es un problema, hermano. Gloria al Señor. Pues mira, aunque usted no lo crea, religiosamente eso afecta a algunos, ¿sabe? Y te preguntan, ¿qué tiene esa comida? Si la comida tiene tocino, si tiene jamón, si tiene vino. Hay gente que no la come, vino, sí. Hay carnes que se fermentan con el vino, que se preparan con vino. Y hay medicamentos que no se puede usar. También. En mi trabajo llevaron unas cosas que es un chorizo español, un chorizo. Y yo vi aquella bandeja. El aspecto tampoco me gustó, era del color de eso. Y me dijeron, mire, come chorizo español. Y yo, ¿por qué eso se ve así tan feo? Dije, no, que eso está cocinado en vino. Ah, pues bien, pues eso pasa. Yo ni me gusta el chorizo y no lo voy a comer. ¿Verdad? Yo pregunté lo que era. Y si sé lo que tiene, pues ¿qué hago? Me abstengo, hermano. Hay mucha gente que hace los fricassés y les echa cerveza, ¿cierto? Amén, gloria al nombre del Señor. Y no, eso se evapora y qué sé yo, bueno, allá cada cual como cocina, hermano.
Usted ve que en la televisión a todas las recetas le meten alcohol. ¿Se ha dado cuenta? Por la mañana, exacto, por las mañanas dan programas de cocina y recetas y a todos le meten alcohol, hermano. Eso fue bocachones, ¿verdad? Bueno, hermano, y tenemos que cuidarnos. No es que usted va a preguntar por todo, pero usted más o menos sabe y discierne, ¿verdad, hermano? En el espíritu. ¿Qué puede comer y qué no debe comer? Amén. ¿Cuántos dicen amén? No pregunte si la gallina la mataron a buscar o no. Coma el caldo en el nombre de Jesús y ore por él. Amén. Mire, hermano. Pablo y Bernabé fueron a Antioquía. Y Pedro llegó a la ciudad teniendo resistencia del apóstol Pablo, pues era de condenar. Mire lo que dice el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué estaba haciendo el hermanito Pedro, hermano? Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, déjame ver si es gloria al Señor. Alabado sea Dios. Hechos 11:19 dice aquí. Vamos a ver si es verdad. Ajá. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y por ahí continúa la historia, ¿verdad? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Gloria al Señor. A Pedro se le resiste, hermano. Y Pedro tiene el problema porque cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles. Amén. Cuando estaba con los judíos, era judío. Por ahí hay algo que yo escribí, ¿verdad? Dice ahí que cuando estaba con los gentiles comía tocino y langosta, ¿verdad? Cuando estaba con los gentiles, pero cuando estaba con los judíos se comía el pescado y las legumbres. ¿Cuál es el problema de esto, hermano? La hipocresía, ¿verdad? Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese que Dios brega con Pedro, brega con Pedro. Y le dice: mira, ve a la casa de Cornelio, bla, 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 bla. Amén. Y mientras estaba allí, dice que el apóstol vio un lienzo que bajaba antes de llegar y el Señor le dijo: mata y come. ¿Qué había en el lienzo, hermano? Animales. De todo lo que se puede comer. A lo mejor había hasta un iguana allí. Los animales inmundos estaban todos mezclados allí. Y el Espíritu le dice: mata y come. Y Pedro dice: pero ¿cómo yo voy a comer eso? Si eso es inmundo. Nada de eso yo no puedo comer. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo llaman inmundo a lo que yo limpié? ¿Cuál es la enseñanza de esa visión? Los gentiles. Pedro, vas a ir a la casa de un gentil, le vas a predicar el evangelio y lo que te ofrezcan para comer, te lo comes. Eso es en español. Se lo dicen a Jorge Habichuela. Sí, porque los gentiles no le iban a preparar lo mismo que le preparaban los judíos. ¿Sabía? Y por eso el Señor le dice: no llames tú inmundo a lo que yo limpié. Y yo lo que quiero es salvar a Cornelio. Amén. ¿Ah? Que era gentil. Era romano. Entiendo que era romano, ¿verdad? Era gentil. No era judío. Pero Cornelio con toda su casa se convirtió a quién? Al Señor. Entonces nos vamos a poner a discutir por esas cuestiones. Lo que sucede es que los judíos siempre estaban pendientes a donde usted resbalaba, hermano.
eran más malos que Caín, porque Abel era bueno, eran más malos que Caín. Estaban pendientes a todo lo que tú hacías, cómo tú actuabas, cómo tú hablabas, cómo tú, ¿verdad? Entonces, Pablo lo tiene que regañar porque le dice, Pedro, o eres o no eres. O eres gentil o eres judío. ¿Qué vas a hacer? Porque con unos eres una cosa y con otros eres otra, ¿verdad? Y en esta simulación participaron otros creyentes. Dice la palabra en el verso 13 que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. No, mira, vamos a disimular, tú sabes, porque después nos vamos a buscar problemas, Pedro, ¿verdad? Y cayeron en el mismo error del apóstol Pedro. ¿Somos o no somos? Ser o no ser, decía Shakespeare, ¿verdad? Amén. Los creyentes tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Volviendo al tema, si a mí me invitan a una fiesta y me ofrecen bebida, ¿me la voy a tomar? No, ¿por qué? Porque ya yo sé de esas cosas. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Aunque insistan, aunque sea una fiesta de familia, mira, pero tómate un poquito. Te van a dar en esta Navidad el coquito. Pregunta si está bautizado o no está bautizado. Ahí da poquito Con algo añadido. ¡Oh! Pregunte. ¿Este coquito está bautizado o no está bautizado? ¿Usted me entiende? ¿Tiene ron o no tiene? ¿Tiene lágrimas de amor? ¿Verdad? Y si te dicen, no, tiene un poquito, pues ya está contaminado. Ve, hermano, ¿usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? ¿Me está entendiendo? O sea, tenemos que ser cuidadosos, porque después te lo bebe y dices, mira, la cristiana se está bebiendo el coquito con ron. Amén. Aunque sea de pistacho, porque ahora te lo hacen diferentes sabores, ¿verdad? Lo hacen de Nutella, lo hacen de pistacho, le meten aquello, le meten lo otro, hermano. Absténgase, cuide su testimonio, porque la gente es tan mala que se daña tu testimonio, hermano. Mire, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, habla el apóstol Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Pablo vio que la iglesia no andaba rectamente en la verdad del Evangelio. Estoy en la segunda parte. Le causó tal indignación al apóstol Pablo que le habló al apóstol Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué era judaizar? Desde el contexto bíblico podemos afirmar que el término judaizar es observar o practicar doctrinas, enseñanzas instituidas por hombres las cuales no expresan la voluntad del Eterno. La palabra judaizar aparece solamente una vez en toda la Biblia y es usada por el apóstol Pablo en esta carta. Pablo es el único que usa este término. Obligas a los gentiles a judaizar, a guardar los ritos de la ley, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, hermano. Los judaizantes, ¿qué eran? Judeo-cristianos. Estaban en medio de ellos. Acuérdense que la semana pasada hablamos de los falsos hermanos que estaban dentro de la iglesia velando todo lo que tú hacías. Amén, para después irte a criticar. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Aleluya. Eran judeo-cristianos procedentes de la secta de los fariseos. Eso lo dice Hechos 15:5. En otras palabras, Pedro carece de identidad y quiere que los gentiles hagan las cosas de la ley. Mire, ya nosotros conocemos este aspecto del apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? Lo negó 3 veces. Porque cuando estaba allí esperando en medio del proceso de Dios, de Jesús, lo reconocieron como Galileo. Mira, tú eres de los que andan con él. No, ni idea. Pero si tú hablas y viste como ellos, no, yo no lo conozco, no. Yo, mira, Dios me libre. Si tú hablas como ellos, si tú caminas como ellos, sí, o sea, tenía todo por fuera, tenía todas las señales de que era discípulo, pero negó a Jesús, negó su identidad. ¿Por qué Pedro negó la identidad que tenía? Por miedo, por cobarde, amén, porque tenía miedo de que lo mataran a él también.
y negó al maestro 3 veces. Entonces, entendíamos nosotros que después de la experiencia del apóstol, y que el Señor lo perdona, y Pedro, tú me amas, Pedro me ama, 3 veces para reafirmarle, hasta que Pedro dijo, espérate, Señor, ¿verdad? Tú sabes que te amo, tú sabes que fui débil. La carne es débil. Con esa excusa muchos pecan, ¿verdad? La carne es débil. Pero el apóstol no aprendió. O sea, no afirmó su identidad. Amén. Donde quiera que usted esté, tiene una identidad de creyente. Puedes ir a la casa del ratón en Estados Unidos. Puedes ir aquí o allá. ¿Saben cuál es la casa del ratón en Estados Unidos, verdad? A Disney. Sí, porque es un ratón. ¿Verdad que es un ratón? Amén, el personaje principal de eso es un ratón. Pero en donde quiera que tú estés, tu identidad es de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando estamos en Cristo, nuestra conducta y carácter debe ser firme y no dejarnos llevar por todo viento de doctrina. No estamos para complacer los caprichos de cualquier grupo ni de cualquier maestro que predique algo contrario al evangelio que nos fue dado. En Cristo hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo utiliza las mismas palabras de Pedro para confrontarlo en el verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, porque ya por el hecho de nacer judío, tú eras parte del pueblo de ¿quién? De Dios. Eras parte del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y Pablo dice, somos judíos de nacimiento. Amén. Y no pecadores de entre los gentiles. O sea, en otras palabras, Pedrito, si tú quieres seguir siendo judío y haciendo, no hay problema. Pero no confundas a los hermanos. Es lo que le está queriendo decir. O eres o no eres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Verso 16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo establece la identidad de ambos. Somos judíos de nacimiento, pero debían tener armonía en la doctrina. Tenían que hablar el mismo idioma. Amén. Cuando usted tiene hijos, ¿verdad? Que usted tenía que ponerse de acuerdo con papá, porque pídele permiso a tu papá, no pídele permiso a tu mamá, no, pónganse de acuerdo para impartir la instrucción. No, tu mamá y yo decidimos que no vas para ese sitio y no vas y se acabó el punto. Amén. Porque entonces va donde mami le dice que no, pero papi es más suave, déjame. Y le quitan la autoridad del uno con... ¿Me entendió el punto? Tienen que estar de acuerdo. En la iglesia tenemos que estar de acuerdo. Amén. No podemos quitarnos autoridad unos de otros. Tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que tener la misma constancia. Tenemos que tener la misma fe. Amén. Gloria a Dios. Eran pecadores, pero habían recibido a Cristo ya como judíos. Ya como judíos tenían una ley. Pero aquella ley no salvaba del pecado, hermano. Cuando Cristo vino en su ministerio, ¿cuántas personas salvó? Un montón de gente. Cristo vino a predicar el evangelio. Porque la religión de los fariseos, de los escribas y de los saduceos no satisfacía las necesidades espirituales del pueblo. Era una carga. Ser cristiano, ¿verdad? Usando ese término, ser, ¿verdad?, creyente en el tiempo de Cristo era otra cosa. Si tú no cumplías con la ley y no hacías lo que los fariseos te decían, te sacaban hasta de la sinagoga. Amén. No podía entrar todo el mundo al templo de Jerusalén. Entraban las personas que pues podían entrar, porque tenía un costo. Ustedes sabían que el templo se convirtió en un negocio.
Si tú no tenías para entrar allí, no podías entrar. Pues tenía que comprar la vaca que tenían en la entrada, tenía que comprar la ternera, ¿verdad? Se lucraban del pueblo, hermano. Cuando la palabra de Dios es libertad, y todo aquel que quiere entrar por ahí en el orden de Dios y quiera recibir a Cristo, lo debemos dejar entrar en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor, amén. Para darla breve, ¿verdad? Gloria, déjame seguir por acá, que entonces me adelanto. La justificación, hermano, viene por medio de la fe en Jesús, justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pablo le dice a Pedro, creímos en Jesús, lo aceptamos, somos justificados por Él, declarados inocentes ante Dios y no tenemos que volver a las prácticas del judaísmo. No hay que volver a sacrificar, no hay que volver a hacer todas estas cosas porque eso demostró que no traían la salvación del alma. Eran cargas pesadas que no conducían a la paz de Dios. Y como le dice en el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. El hecho de pensar que para ser justificados por Cristo, la fe en Él no era suficiente, era entonces Cristo ministro de pecado, porque la obra de Jesús de hacerlo justo con Dios aparentemente no los hacía suficientemente justos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? ¿Que invalidaba qué? ¿Qué invalidaba? El sacrificio de Cristo, la gracia de Dios. Nosotros creemos por fe, hermano. Nosotros no estuvimos allí en Jerusalén, en el Gólgota. Amén. Y la sangre allí no nos salpicó, ¿verdad que no estuvimos en esa escena? Cuando el soldado romano le mete la lanza y explotó en agua. No estábamos allí, ¿verdad que no, hermano? Pero lo creemos por medio de la fe. Esa sangre que fue vertida allí es la que nos ha salvado de todos nuestros pecados. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. ¿Amén? Como gran sumo sacerdote que es. Mira, hermano, para darle una breve definición de un cristiano, está ahí en el expositor. Un cristiano un cristiano no es alguien que no tiene pecado. ¿Qué es un cristiano? Sino alguien contra quien Dios ya no califica el pecado debido a su fe en Cristo. ¿Entendió la definición? Léalo otra vez, está ahí. Si no le entendió. Alguien que cree en Cristo, ¿verdad? Pero un cristiano no es alguien que no tenga pecado. O sea, nosotros somos salvos en Cristo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Que cometemos a veces nuestras faltas, pero somos salvos por la gracia de Cristo. Es correcto. Amén. Para no decir la frase del pastor, ¿verdad? Ok. Se llama pecadores arrepentidos. Amén. Hemos sido salvos por la gracia, pero estamos en un cuerpo de pecado, ¿cierto? Esto es carne. Todavía estamos en la carne, pero estamos santificados. Amén. Estamos separados de qué? Del pecado, del mundo. Amén. Esta doctrina trae consuelo a las conciencias en serios problemas. Esto es una frase que la dijo el gran reformador Lutero, ¿sabe lo que escribía ahí? El cristianismo no es mera apariencia de cosas que hagamos para demostrar que somos salvos. Es una evidencia de vida personal y entregada a la fe de Cristo. Usted entró a Plaza Las Américas, usted sigue siendo cristiano. O dejaste el traje de cristiano en el café y entraste. ¿Verdad que no puedes hacer eso? Bueno, no se supone. Vas a cualquier sitio, te quitas el traje de cristiano y lo guardas en una gaveta. Por la vestidura del viejo hombre. ¿Qué significa ser creyente? ¿Qué significa recibir a Cristo como Salvador? Que nuestras vidas han cambiado y que la luz de Cristo alumbra a través de nosotros. Y donde quiera que entra, la gente va a ver, esa mujer le sirve al Señor. Ese hombre le sirve al Señor. Hacer la diferencia, ¿ves? Tú te ves diferente. Como le decían a Pedro, tú eres de ellos, tú. No diga, no, yo voy de vez en cuando los domingos, no diga esto. Diga, yo soy cristiano. No, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Es un estilo de vida. Amén. Cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Si fuimos salvos de una doctrina de dogmas y ritos como el catolicismo, ¿por qué volver a las prácticas religiosas de las cuales fuimos libertados? Sea catolicismo, sea la religión que sea esto, sea aquello otro, usted ha sido libre de todas esas prácticas que nos obligaban o que les obligaban a hacer a ustedes para llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Pablo dice que si las cosas que destruyó las vuelve a edificar, se hace transgresor de la palabra, en el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelve a edificar, transgresor me hago. ¿Y qué significa eso que dice ahí? Las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. O sea, ya yo no voy a ir al templo a llevar un sacrificio. Amén. Ya yo no tengo que guardar el sábado, conforme estaba en la ley, porque ahora estoy en Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no tengo que dejar de comer esto o aquello, porque ahora mi vida ha cambiado. Ahora es una cosa diferente. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Como dice ahí, si dejas de beber el alcohol y vuelves a eso, estás rompiendo lo que Cristo hizo en ti. Amén. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Si yo en el pasado era fariseo, porque Pablo era fariseo. Si en el pasado, dice ahí, vamos allá. Porque si las cosas que destruí, que yo era fariseo, fariseo de fariseo, perseguidor de cristianos. La Biblia dice que cuando uno viene a Cristo, las cosas viejas Pasaron, exactamente. ahora son todas hechas. Pero ahí en esa es un pequeño problema, que somos humanos. Y en nuestra humanidad le fallamos. Pero ahí mismo también Cristo nos da una salida. Claro. La misericordia de Dios. Amén. La gracia de Dios y la misericordia, pero la gracia no debe ser licencia para pecar, que es otra enseñanza que ve el apóstol en Romanos. Amén. No es una licencia que nos dan para pecar. Ah, no, ya tú eres salvo, siempre es salvo. No, porque somos tentados. ¿Verdad que somos tentados? ¿Verdad que estamos en un cuerpo de carne? Que puede cometer errores, que puede pecar. No errores, pecar. Vamos a usar la palabra correcta. Pecar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, yo tengo que cuidar la salvación que Dios me ha dado con temor y temblor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Si Pablo volvía a la ley de Moisés después que Cristo lo había salvado, echaba por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El velo del templo era la puerta abierta para tener acceso al Padre. No más sacrificio. No más yugo de la ley. Amén. No más sacrificio por el pecado, porque Cristo entró una vez y para siempre en el santuario, no hecho de manos, dándonos acceso a la presencia del Padre. Como dice el apóstol en el verso 19, porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley de Moisés murió. La ley de Moisés murió. Buena pregunta. La ley de Moisés murió. No está ahí. Usted leyó el Pentateuco, ¿verdad que sí? No está eso. No está eso escrito. En la palabra. Los 10 mandamientos se quitaron de la Biblia después que usted se convirtió. No. Ahí dice no robará. ¿Ve? El único mandamiento ahí que quizá es el del día de reposo, pero se establece en el Nuevo Testamento que como Cristo murió y resucitó, Él es nuestro reposo. Pero ahí dice no matará, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no robarás, ¿verdad? No lo hagas, ¿verdad? Parece como cuando tenemos a los nenes chiquitos, no hagas eso. Amén. La ley está ahí. La ley no murió. ¿Qué fue lo que murió de la ley? Vamos a ver.
¿Qué fue lo que pasó? Dígamelo usted. Si murió, si algo murió, Ajá. no nosotros. Y ya Exacto. la ley, porque si nosotros no practicamos la desobediencia, la ley es para revelar y es la evidencia de que tú estás condenado si lo practicas, pero Para mostrar el pecado, porque exactamente, es la revelación de lo que es el pecado. No sabía lo que es el pecado hasta que me dieron, mira, el adulterio. Ahora yo entiendo que eso es una realización de parte de Dios. Yo estoy muerto en Cristo. Si yo muero, ya no hay ley que sirve para mí, sino ahí es donde se llama gracia, un regalo de amor de parte de Dios a nosotros, y no es que Él lo ganamos. Eso es un don de Dios. Jesús amplió la ley. Porque dice, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué más añadió Jesús a la ley? Amarás a tu prójimo. porque este mandamiento nuevo les doy. Vas a amar al Señor con todo tu corazón, pero si no amas a tu prójimo, estás violando la ley. ¿Me entendías? Aquí te decía, no cometerás adulterio, pero ¿qué Cristo dijo? Si la miras y la deseas en tu corazón, ya pecaste, ya fallaste, ya cogiste el foul. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Cristo viene a traer una realidad espiritual y amplía la ley. Amén. Dice acá, no robará. Y acá le dice a los fariseos, ustedes que le roban la menta, el eneldo, aquello, lo otro a las viudas. ¿Ah? Hacen 20 cosas en nombre de la ley, porque ustedes están violando la ley. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Cristo amplió la ley. Amén. La ley decía que había que matar. Tú hacías esto, te mataban. Tú hacías lo otro, te mataban. Eso lo expliqué yo una vez. Todo era muerte, muerte, muerte. La ley era muerte, 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 muerte. Qué bueno que vino Jesús, ¿verdad? Qué bueno que vino Jesús. Aunque la paga del pecado es que, hermano, muerte. Pero es la paga del pecado. No es que si tú pecaste te vamos a apedrear allá afuera. Dios nos libre de semejante pecado. Hay gente que no lanza piedras físicas, pero lanza otro tipo de piedras, ¿sabes? Comentarios malintencionados, chismes, estos son piedras, ¿sabes? Peñones. Pero tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Espiritualmente, gloria al Señor, y guardar nuestras vidas. Ya pasó eso. Ajá. Pedro llegó al Madrid. Ajá. Pero Pedro lo sabía ya, porque Jesús se lo había dicho. Sí. Dice la palabra que Pedro lloró. Amargamente. Acuérdense que cuando Cristo les dijo, Explícame esa parte primero. el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuál era que los discípulos necesitaban esa fe? Cuando afectaron a Jesús. Porque ellos pensaron, afectaron a Cristo, se acabó el evento. No, el evento no se había acabado. Eso iba a continuar porque aunque Cristo murió, iba a ser llevado a un sepulcro, el evangelio tenía que continuar porque esa fue después la gran comisión que Él les dio. Yo morí, yo resucité, pero ustedes van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio, ¿verdad? El Señor lo que le quiso decir a Pedro, cuídate de Satanás. Me vas a negar porque es que como Jesús conoce el futuro, sabía que Pedro no iba a tener la suficiente fe para resistir. Amén. Antes que nosotros salgamos por esa puerta, ya el Señor sabe lo que vamos a hacer de aquí a 5 horas. Sabe dónde vamos a estar, con quién vamos a estar hablando, sabe. El Señor lo sabe todo. Amén. Y cuando el Señor le dice, el diablo ha pedido para zarandearos como a trigo, es que los iba a tentar. Porque a lo mejor, ¿verdad? Y le tocó a Pedro, pero si hubieran tomado a todos los apóstoles y los hubieran interrogado, ¿habría alguno otro que negaría a Jesús? Te lo dejo en la mente. Mira, pues posiblemente sí. Mira Tomás, que no creyó ni la resurrección después. Después dudaron. No, pero que resucitó, ¿verdad? Están dando la serie de Jesús, ya se está acabando en un canal ahí, ¿verdad? Y poner la escena de que Pedro le cuestiona a las mujeres, pero ¿por qué el Jesús resucitado se les apareció a ustedes y no nos apareció a nosotros? Qué lindo, ¿verdad? Se les apareció a ellas porque ellas fueron las que se quedaron hasta el final en la cruz. ¿Saben? Las mujeres son bravas. Y el apóstol Juan. Se quedaron allí viendo al maestro.
Las mujeres no huyeron. Acuérdese que ahí está la madre de Jesús, ¿sabe? Una madre acompaña a su hijo hasta el final. ¿Cierto o falso? Sin entrar en doctrinas marianas y esas cosas, pero ella estuvo allí al pie de la cruz hasta que su hijo murió. Amén. Y junto con ella estuvieron las demás Marías. Dígame, hermano. También fue que usaron a Pedro, de ejemplo, porque Pedro fue una persona que caminó por las aguas, que Pedro tiene una relación bien directa con el Señor. Y al negar a Pedro a negar al Señor, pues ahí vino De hecho, todos se escondieron, pero por eso Cristo los mandó al aposento alto, porque necesitaban el poder del Espíritu Santo para tener valor. Porque en nuestro mundo natural, si matan a la persona que amamos, mira, nos volvemos un 8. Mataron al maestro, mataron al líder. Entonces, dependía de ellos continuar con ¿qué? Con la predicación del Evangelio. Y si no tenían el poder del Espíritu Santo, hermano, no iban a llegar ni a primera base, ¿sabes? Por eso Cristo le dijo, no se vayan esmandados, váyanse y métanse allí hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les dio el valor para ellos poder continuar predicando el Evangelio. Y a su nombre. Mire, el apóstol Pablo muere a la ley porque ya no tiene que hacer las cosas que la ley obligaba para alcanzar el perdón de los pecados. La ley mató a Pablo, pues era tan elevada en sus preceptos que ningún hombre los podía alcanzar. Morir a la ley era renunciar a ella sin menospreciar el carácter de santidad que Dios quería para su pueblo, ¿sabe? Sin embargo, los religiosos la hicieron inalcanzable. Nadie podía cumplirla, según los fariseos. La ley era acusadora casi siempre, pero vivir para Dios te concede perdón de las transgresiones. Eso era vivir para Dios, que la ley ya no se enseñorea de nosotros, sino el Espíritu Santo y de vida en Cristo Jesús. Verso 20-21, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque lo vivo en la carne, ¿verdad que usted está en la carne? Pellizquese, a ver si lo siente. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La vida cristiana es la expresión externa de la vida de Cristo en el creyente. Amén. Mezclar la ley con la gracia en la justificación invalida la gracia. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Este es uno de los versos más famosos del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Matamos la carne, matamos todas las cosas del pecado, hermano. Amén. Estar crucificado con Cristo significa que vas a morir a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, ¿qué va a hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Algunos días. Tome su cruz, ¿qué? Cada día, hermano. Y sigan. Amén. Llevas el compromiso de vivir totalmente para Él. Cristo vive en nosotros. Y aunque estamos en la carne, en un cuerpo humano, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Cristo murió en la cruz por todos nosotros a fin de que tuviéramos vida eterna. La fe nos conecta con Dios, con Cristo. Nos hace vivir para Él. El amor de Cristo implica entrega, sacrificio, rendición total al sistema del mundo de aquel entonces para darnos entrada a un reino eterno y celestial. La ley no proveía para amar, pero Cristo vino para amarnos y nos dio el amor. Por eso después dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En esto consiste el amor de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Lea Juan, el Evangelio de Juan, los últimos capítulos del 14 en adelante para que usted vea lo que es el amor de Dios. Amén. No se puede mezclar la
ley con la gracia, Pablo no desecha la gracia de Dios, pues por gracia soy salvo. La ley no es la que nos justifica, porque entonces la muerte de Cristo no tendría sentido. Él nos amó de pura gracia. Perdonando la expresión, nos amó porque le dio la gana. Nos amó de pura gracia. Amén. La muerte de Jesucristo no fue en vano, y si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Amén. Tuvo propósito, tuvo redención, esperanza, nueva vida, justificación, regeneración, santificación y salvación. La postura del apóstol Pablo corrigió las deficiencias del apóstol Pedro y lo hizo entender y comprender la esencia del Evangelio a los cristianos en Antioquía. Y es en esa ciudad donde por primera vez se le llama a los cristianos, ¿qué? Cristianos. Amén. Así que si Pablo reprendió a Pedro, era para que asumiera postura. ¿Eres o no eres? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Eres salvo o no eres salvo? Amén. Cuando una persona viene al Señor y viene a pedir la oración, usted le pregunta, ¿te quieres convertir al Señor? No, yo lo que quiero es que oren por mí. Ah, ok. ¿Pues qué vamos a hacer? ¿Orar? ¿Y de qué quieres la oración? No, que el Señor me ayude. Pero ¿por qué no te conviertes a Cristo? ¿Verdad? Sí, porque hay gente que pasa al frente, pero no necesariamente a convertirse. Les gusta que oren por ellos. Les gusta oír los coritos. Pero hasta ahí. No quiero cambiar mi vida. No quiero que Cristo entre entre ellos. Entonces ahí el Espíritu Santo no puede revelar. No puede hacer la obra completa, hermano. Pero por ellos hay que orar. Por esas personas que están ambivalentes, hay que orar. Hermano, usted no sea ambivalente. Usted sea de una sola pieza en Cristo Jesús. Somos creyentes de la gracia del Señor porque conocimos a un Cristo todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Así que usted siga proclamando la gracia y el amor y la misericordia del Señor y siga hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos en pie.